de todo lo que es el sistema de la tiroides para que puedan entender posteriormente todas las otras enfermedades que tenga que ver con la tiroides, ¿sí? Pero sí, lo que sí es cierto es que no me acuerdo dónde nos quedamos de la clase pasada, pero voy a empezar así como que a comentarles algunas cosas que me habían hecho falta, ¿no? La clase pasada vimos que con respecto a la talla baja era muy importante, bueno, más bien para valorar el crecimiento, era muy importante dos cositas, ¿sí? Uno era la edad ósea, bueno, son tres cosas. Uno, la edad ósea. Dos, lo que es la talla blanco familiar. Y después la velocidad de crecimiento. Fíjense que para poder estudiar mucho más fácil la talla baja y tener, y como que encontrar más fácil el diagnóstico, lo podemos dividir en tres tipos de patrón de crecimiento, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre un patrón intrínseco de crecimiento, un patrón retardado del crecimiento y un patrón atenuado del crecimiento. ¿Y eso a qué se va? ¿Qué significa eso, no? Entonces, otro asterisco, otro paréntesis en cuanto a lo que es el crecimiento, ustedes ya van a encontrar con algo que se llama falla de Medro. La falla de Medro es esa falta para ganar peso, ¿sí? O sea, es como, ok, esa falla de Medro me puede llevar a desnutrición, pero realmente lo que pasa es que no gana tanto peso el niño. Y bien, sabemos que la nutrición es muy importante, entonces también en estos niños podemos encontrar lo que es una talla baja, pero es mucho más importante el peso bajo, ¿sí? Con respecto a la falla de Medro, pues tenemos así como que varias causas y puede ser desde que no hay una ingesta adecuada de alimentos, no hay una adecuada absorción de nutrientes, hay una pérdida de nutrientes, o bien que los requerimientos son mucho más altos y no los alcanza a tener el paciente, como por ejemplo en la fibrosis quística o en ciertas cardiopatías. Por otro lado, con respecto a la talla baja, entonces yo les decía que es más fácil para saber cuáles son las causas, conocer, bueno, de clasificarlo en lo que es un patrón intrínseco de crecimiento, un patrón retardado de crecimiento y un patrón atenuado de crecimiento. Ese patrón intrínseco se va a caracterizar porque hay una velocidad de crecimiento normal y hay una edad ósea normal, ¿sí? O sea, es similar a la cronológica. Sin embargo, el paciente tiene talla baja. De las causas más importantes de talla baja, con un patrón intrínseco, va a ser una talla baja familiar. Son aquellos pacientes que son bajitos de estatura, pero que su talla blanco familiar, más bien, pero que van de acuerdo a su talla blanco familiar, ¿sí? Y que si nosotros estudiamos la edad ósea, va a estar normal y que en realidad están creciendo bien, solamente que son bajitos de estatura. Hay otros síndromes genéticos de talla baja que se va a caracterizar por un patrón intrínseco, como lo que es el síndrome de Turner y el síndrome de Silver-Russell. Y algunos tipos de displasias óseas, pero poquitos, ¿sí? O sea, no todas las displasias óseas. Por otro lado, tenemos lo que es un patrón retardado del crecimiento. En ese patrón se va a caracterizar porque la edad ósea está retrasada, pero están creciendo bien los niños, ¿sí? En una velocidad de crecimiento normal, solamente que su edad ósea se quedó un poquito más atrás. La principal causa de patrón retardado de crecimiento es un retraso constitucional del crecimiento. También otra causa es una enfermedad crónica, pero leve, ¿sí? O sea, nada que comprometa al 100% la talla, pero, o sea, el crecimiento, la velocidad de crecimiento, pero que sí ha logrado que esa edad ósea no madure como debería de madurar. Y por último, un patrón atenuado es en el cual va a haber una edad ósea retrasada. Y aquí lo más importante es que la velocidad de crecimiento está baja. El niño no está creciendo. Entonces, todo niño que tenga una velocidad de crecimiento baja, es decir, que esté creciendo muy poquitos centímetros al año, le vamos a llamar que tiene un patrón atenuado de crecimiento, y todo niño que no crezca, que tenga un patrón atenuado de crecimiento, tiene una patología. Eso no es para nada normal y hay que empezar a estudiar. Dentro de las causas de patrón atenuado de crecimiento puede ser, por ejemplo, una patología endocrina,
como el hipotiroidismo, síndrome de Cushing, hipogonadismo, o bien un retraso severo de la pubertad o una enfermedad crónica severa. Entonces, todas las enfermedades crónicas que son severas me van a ocasionar que el niño deje de crecer y por tanto se le vamos a llamar como un patrón atenuado de crecimiento. El déficit de hormona de crecimiento también es otra causa muy importante de un patrón atenuado de crecimiento. O sea, no es que ustedes tengan que saberse así estos patrones de crecimiento, sino simplemente es mucho más fácil estudiar. Llega el paciente, veo su velocidad de crecimiento, veo su edad ósea, lo clasifico, si está retrasado, un patrón retrasada, si está todo normal, solamente los niños son chiquitos, ¿okay? Y si al contrario, no está creciendo para nada el paciente, entonces le llamamos un patrón atenuado de crecimiento, ¿sí? Les quiero comentar 2, 3 enfermedades rápidas o sea, que se van a asociar a talla baja, ¿no? De los más importantes que ustedes tienen que conocer es, por ejemplo, espérenme. Es, por ejemplo, la talla baja familiar, ¿sí? Entonces, son pacientes que están bajitos de estatura, que puede ser casi desde el nacimiento o bien se evidencia más a partir de los 2 años, que su edad ósea está normal, están creciendo los centímetros que deben de crecer, pero que están menos de la percentila 3, de 3 según OMS, 5 según CDC, pero que van de acuerdo a su talla blanco familiar. Al final son bajitos, ¿sí? Pero es porque toda la familia es bajita. Otra causa importante de talla baja es el retraso constitucional del crecimiento. Esta es una causa de las más importantes. Se considera una variante normal del crecimiento. Es muy importante tener una historia familiar de que hayan pasado por lo mismo. Son niños que nacen con peso y talla normal, pero más o menos entre los 6 meses y 12 meses, como que empiezan a detener su crecimiento, empiezan a enlentecer el crecimiento. Después, o sea, en este momento, en esos 6, 12 meses, a casi hasta los 3 años, van a tener como un patrón atenuado de crecimiento. ¿Por qué? Porque no logran crecer los centímetros que tienen que crecer por año. Normalmente a los 3 años dicen ya, o sea, ya voy a empezar a crecer bien y entonces empiezan a crecer con una buena velocidad de crecimiento. Sin embargo, en el momento en que dejaron de crecer, por ejemplo, de aquí entonces en ese momento su edad ósea se detuvo, no siguió madurando y el paciente bajó de percentila de crecimiento. Si está en una buena percentila, 25-50, se quedan más o menos como en la 3 o 25, de la 3 a la 25, y empiezan a arrancar, crecen. Pero aquí lo más importante es que su edad ósea está retrasada. Entonces, si yo pongo su estatura para la edad ósea, siempre la voy a ubicar, aquí está otra vez, lo pongo, ya cuando lo corrijo, aparentemente está normal, ¿sí? Su crecimiento, solamente que en el momento en que decidió dejar de crecer y de tener la edad ósea, como que bajó de percentila. Lo que tienen estos niños es que entonces, como su edad está retrasada, su pubertad también la empiezan después, o sea, tienen un retraso en la pubertad. O sea, si normalmente iban a empezar los cambios de la pubertad a los 9, 10 años, no lo hacen sino hasta los 10, 11, 12 años, 13 años, dependiendo de cuánto fue que se retrasó o se detuvo la madurez de sus huesitos. Y aquí la ventaja es que entonces el pico de estirón puberal lo van a hacer más tarde y van a dejar de crecer más tarde, ¿sí? O sea, no van a dejar de crecer a los 14 años como algunos niños, sino van a dejar de crecer a los 15, 16, 18 años, y en esos otros años de crecimiento es cuando van a alcanzar a los compañeritos, ¿no? Que crecieron mucho antes y que ya estaban muy altos, y estos niños no. Su madurez termina de su madurez puberal, o sea, de sus caracteres sexuales secundarios, terminan madurando exactamente igual que todos los niños, pero después que el resto de los niños. Es importante que haya antecedente familiar para decir que lo que está pasando es eso, es un retraso constitucional de crecimiento, ¿sí? Otra causa de talla baja es el retraso del crecimiento intrauterino. Entonces, un retraso del crecimiento intrauterino son aquellos niños que al nacer pesan menos de 2,500, miden menos de 48 centímetros, o bien su desviación estándar de talla va a ser menos de 2 desviaciones estándar,
¿sí? Muchas causas de retraso constitucional del crecimiento, desde maternas, placentarias, intrauterinas, infecciones, muchas causas, ¿sí? Aquí lo importante del retraso del crecimiento intrauterino es que estos niños que hacen chiquitos tienen que recuperarse a los 2 años. Si a los 2 años no se recuperan, ya no lo van a hacer, ¿sí? Y entonces se van a ver beneficiados en ese momento con hormona de crecimiento para alcanzar lo que es el crecimiento que realmente les corresponde. Puede deberse esta falta de recuperación a una GH bioinactiva o una resistencia periférica leve a la hormona de crecimiento, ¿sí? Lo que sí es cierto es que estos niños, y es una indicación absoluta de uso de hormona de crecimiento, responden muy bien a la somatropina, ¿sí? O sea, responden muy bien al tratamiento y logran recuperarse. Pero para esto hay que saberlo, ¿sí? O sea, no es justo que les digan a los niños de 5 años, ay, porque nació chiquito, ¿sí? Y después se va a crecer. No, no es cierto. Si no lo hizo a los 2 años, ya nos va a recuperar. Y entonces estamos perdiendo tiempo creyendo que se va a recuperar o que es chiquito porque nació chiquito. No, lo tienen que hacer. Y si no lo hacen, nosotros les ayudamos. ¿Ok? Las displasias óseas son otra causa bien importante de talla baja. La más importante es la condroplasia, una mutación en el gen FGF3. Y pues ya ustedes saben cuáles son algunas características, ¿no? De estos chiquitos con displasia esquelética. Hay otras muchas más displasias esqueléticas. La hipocondroplasia también es de las más comunes. Y aquí es casi lo mismo que la condroplasia, solamente que es menos marcada sus características físicas. Y su talla es mucho mejor. Otra causa de talla baja bien importante es, y que hay que sospechar, es el síndrome de Turner. El síndrome de Turner es la cromosomopatía más común, ¿sí? Puede ser por cariotipo de diferentes tipos, puede ser desde una monosomía 45X o puede ser mosaico, ¿sí? Aquí lo que va a pasar en el síndrome de Turner es que hay una disgenesia gonadal. Por falta de ese cromosoma X, los ovarios no se desarrollan adecuadamente, ¿sí? Pero aparte, estas niñas que tienen Turner van a tener una talla baja, ¿sí? Esta talla baja se va a asociar a una alteración del gen SHOX, ¿sí? Puede haber cierto déficit de hormona de crecimiento y después, como no hay estrógenos, no hacen un pico de estirón puberal y por tanto quedan más bajitas las niñas, ¿sí? Normalmente nacen un poco más pequeñitas, pero no es como que nada importante su talla baja al nacer. Van creciendo bien y se comportan más o menos como si fuera un retraso constitucional del crecimiento, ¿sí? Pero es como más bien, es como al revés, ¿no? O sea, como que van creciendo bien, pero a partir de los 3 años, ¡pum!, se detiene completamente, ¿sí? Entonces empieza a disminuir la velocidad de crecimiento. Aquí se hace mucho más evidente lo que es la talla baja, ¿sí? La talla final promedio puede ser de 1,36, pero con hormona de crecimiento les va súper bien, ¿sí? La edad 12 puede estar un poquito retrasada, pero no es como algo característico del síndrome de Turner. Lo que sí es característico es el hipogonadismo hipergonadotrópico por una disgenesia gonadal. O sea, si el ovario no funciona, no produce estrógenos, no produce progesterona, entonces lo que va a hacer es que lo que son las gonadotropinas, LH, FSH, van a aumentar para tratar de estimular lo que es la función del ovario, ¿no? No se logra y entonces siguen aumentando lo que son las gonadotropinas por esta retroalimentación que existe entre hipotálamo, hipófisis y órgano efector, ¿no? En este caso que sería la gónada. Estas niñas se van a asociar, además de talla baja, con cardiopatías. De las más comunes, la coartación de la aorta y válvula aórtica mitral. Pueden tener alteraciones renales, todo lo que quieran, pero principalmente malformaciones como agenesia renal, riñón ectópico o riñón en herradura. Pueden tener alteraciones del oído medio, infecciones de oído medio, hipoacusia, tiroiditis autoinmune muy importante, falta de pubertad, y esta deficiencia de los estrógenos me van a provocar osteoporosis. El tratamiento de las niñas, primero hay que sospecharlo, ¿sí? Entonces, ¿en quién lo voy a sospechar? Una niña que puede tener muchas dismorfias, o sea, muchas características físicas, pero es una niña que tiene una desviación estándar de talla menos de 3, hay que hacerle cariotipo. ¿Por qué? Porque puede ser síndrome de Turner, ¿ok? Ya lo sospechamos, ya lo diagnostiqué con un cariotipo, es la única forma realmente de diagnosticar el síndrome de Turner. Entonces dices, ¿qué hago? ¿Sí?
¿qué lo voy a hacer? Ya tengo una niña porque lo hice bien, la diagnostiqué chiquitita, la diagnostiqué desde el nacimiento o en la infancia temprana, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que ayudarle a crecer. Eso es lo que voy a hacer. Le voy a dar hormona de crecimiento, ¿sí? La hormona de crecimiento la puedo iniciar casi desde el nacimiento, pero si no a partir de los 3 años, que es cuando se empieza a ver más evidente lo que es la disminución de la velocidad de crecimiento. ¿Cuánto tiempo? Pues de preferencia hasta que alcance la talla que le corresponde, ¿no? Según su talla blanco familiar. O si no, hasta la edad adecuada de la pubertad, donde no hago que el huesito se quede sin muchos estrógenos. ¿Eso qué significa? ¿Sí? Esas niñas con síndrome de Turner, además de ayudarlas a hacer crecer, pues les voy a tener que dar tratamiento sustitutivo con hormonas, como lo que es los estrógenos y progestágenos. Entonces, no debe de pasar que estas niñas con síndrome de Turner se diagnostiquen en la pubertad cuando se presentan con una falta de pubertad, ¿sí? Esto no debería de pasar. Debemos de diagnosticarlas desde antes. Si nos esperamos que las niñas, a tratar de diagnosticar a niños con síndrome de Turner ya en la pubertad, decir, ay, pues es que no han pasado sus cambios de la pubertad y tiene 15 años, ya perdimos muchísimo tiempo y ya no la vamos a ayudar a hacer crecer. El huesito necesita los estrógenos para ser fuerte, para prevenir la osteoporosis. Entonces, ¿qué es la edad más tardía para recomendar que no tenga exposición al estrógeno del huesito? Los 14 años, lo más tarde. Entonces, realmente tengo que ayudarle, a esta niña lo más que me puedo esperar es a los 14 años para darle sustitución con estrógenos. ¿Sí? Y poco a poco primero le doy estrógenos, hago que haya cambios a nivel de las mamas, cambios generales, bla, 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 y por último doy progestágenos, ¿sí? Para simular lo que es un ciclo hormonal normal. El tratamiento con hormona de crecimiento aumenta de un 5 a 17 centímetros, o sea, les puede ir súper bien si se diagnostica a tiempo. Y por último, bueno, ya sabemos, talla baja puede ver por muchas enfermedades crónicas, por desnutrición. Hay otros síndromes como el síndrome de Nuna, el síndrome de Silver-Russell, que se caracteriza porque hay un peso y talla baja desde el nacimiento, ¿sí? Pero, y ya por último, es la causa, pues ya propiamente de déficit de hormona de crecimiento, ¿sí? La hormona de crecimiento ya quedamos que participa, pues, principalmente del crecimiento, pero también tiene importante función en lo que es la composición corporal, como por ejemplo lo que es la proporción de grasa y de masa muscular. Los déficits de hormona de crecimiento puede ser desde a nivel hipotálamo, puede ser a nivel hipófisis, trastornos a nivel del hígado, del receptor de hormona de crecimiento, o bien de la acción propia de la hormona de crecimiento o de la acción de IGF-1, ¿sí? Que pueda tener como resistencias, por ejemplo. Los trastornos de déficit de hormona de crecimiento pueden ser congénitos o pueden ser genéticos también, o pueden ser adquiridos. O sea, podemos ver un niño que desde el nacimiento no tiene hormona de crecimiento, o que en el transcurso de la vida desarrolla este déficit de hormona de crecimiento. Por ejemplo, algún golpe o una neuroinfección o algún trastorno vascular que lesione lo que es hipotálamo o hipófisis, entonces puede empezar a manifestar el déficit de hormona de crecimiento hasta más tardío, ¿sí? Puede ser idiopática, que es la más frecuente. Puede ser el problema a nivel del hipotálamo, de la hipófisis, puede ser completa, puede ser parcial. Y algo bien importante, la hormona de crecimiento, pues como se produce en la hipófisis, ¿sí? Puede manifestarse puede presentarse con la asociación de otros déficits de otras hormonas. O sea, puede ser un déficit múltiple. Y por ejemplo, aquí pongo unas imágenes donde hay como agenesia de cuerpo calloso, en esta hay labio no, pero es como paladar hendido, un incisivo central único, y aquí, por ejemplo, hay un tumor, ¿no? Entonces, en estas, si yo estoy sospechando que el defecto es en línea media, porque es cuerpo calloso, hipófisis, incisivo central único, labio paladar hendido, entonces es muy posible que en estos pacientes también se pueda ver afectados otras líneas celulares, ¿sí? O bien que secundario a un tumor también haya alteraciones de todas las otras hormonas. ¿Por qué? Porque lesiona toda completita la hipófisis. ¿Cómo se va a manifestar, no? Bueno, perdón, y otras causas adquiridas. Trastornos perinatales, como traumáticas, infecciones, tumores,
y otras enfermedades como histocitosis, enfermedades granulomatosas, radiación craneal, pues quimioterapia y privación psicosocial. Muy bien. Digamos que puede ser también por déficit, por alteraciones de lo que son los factores de transcripción como PIP1, PROP1, PAU1, F1. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar con estos niños? Nacen con un peso y una talla adecuada porque quedamos que la hormona de crecimiento hipoviciaria no participa en intraútero, ¿sí? Esas son otras hormonas. Pero cuando ya en el nacimiento empiezan a disminuir lo que es la velocidad de crecimiento. ¿Sí? Al final, también lo tengo que sospechar cuando hay una talla baja con una desviación estándar de talla menos de 3, ¿sí? O que esté menor o sea, más de menos 1.5 de desviación estándar con respecto a la talla blanco familiar. Otras características desde el momento del nacimiento es, por ejemplo, la posición podálica, ¿sí? O bien que al nacer haya micropene o que haya antecedente a un parto traumático que me sugiere entonces que pudo haber como un sangrado a nivel de hipófisis, o antecedentes ya posteriores de anomalías de línea media, perdón, también desde el nacimiento, hipoplasia de tabique nasal, y más tardío en la vida, como pensando en alguna una causa adquirida, como por ejemplo un traumatismo, ¿no? Craneoencefálico. ¿Cuál es dentro de las características físicas de estos chiquitos? Son muy clásicas, o sea, pensar que todos los niños van a tener déficit de hormona de crecimiento es difícil, ¿sí? Realmente estos niños tienen una talla muy baja, hay una hipoplasia centrofacial, hay un aumento en la adiposidad, todos sus huesitos son como cortitos, hay una voz muy fina, o sea, muy aguda, y, por ejemplo, este pequeñito que tenía como 6 años, después de darle tratamiento, luego hay una mejoría significativa, ¿sí? Por acá está, o sea, inmediatamente, en un par de meses, cambian completamente los niños, ¿sí? El tratamiento, pues, va a ser hormona de crecimiento, sí, porque sí. Y también tenemos, de una vez les voy a platicar, otras indicaciones de hormona de crecimiento, no solamente el niño que tiene déficit de hormona de crecimiento, sino aquellos que tienen síndrome de Turner, una insuficiencia renal crónica, restricción de crecimiento intrauterino, talla baja idiopática, Prader-Willi, alteración de o puede ser Turner o Well, síndrome de Noonan o síndrome de Silver-Russell. La hormona de crecimiento es biosintética, se administra todos los días subcutánea, puede asociarse en menteuría, intolerancia a la glucosa, deslizamiento de la cabeza femoral, pseudotumor cerebral, pero son muy raros los efectos adversos, ¿sí? ¿Cuándo voy a decir que un niño ya puede dejar lo que es el tratamiento con hormona de crecimiento? Cuando la ganancia de talla o sea, que ya no crezca más de 2 centímetros al año, que la velocidad de crecimiento sea menor a 0.5 desviación estándar, que la ósea sea mayor a 14 años, significa que ya se van a cerrar los cartílagos de crecimiento, o sea, se cerraron y ya no vale la pena, o que presenta efectos adversos. Los resultados son buenísimos, pero aquí lo importante es saber cuándo darla y por cuánto tiempo. Para que sea realmente significativo, pues mínimo tiene que ser un año de tratamiento para que podamos ver el resultado, ¿sí? Cada vez se está utilizando como que en más patologías asociadas a talla baja y hay una buena respuesta, pero sí debe de ser uno como súper constante con el tratamiento para que pueda funcionar, ¿sí? ¿Alguna duda de talla baja? ¿Alguien que quiera comentarme algo? Cuando pones estrógenos, ¿no puedes inducir al cierre de cartílagos? Sí, claro que sí. Por eso es que me tengo que esperar lo más que pueda para las niñas, por ejemplo, con síndrome de Turner. O sea, primero tengo que hacer que crezcan, que crezcan, que crezcan, que crezcan, y lo más tarde doy tratamiento con estrógenos, pero lo más que me puedo esperar son 14 años, porque eso es lo que voy a provocar. Si yo no le di hormona de crecimiento y a los 12 años decido darle tratamiento con estrógenos, pues voy a cerrar los cartílagos de crecimiento y entonces las niñas ya van a quedar muy, muy bajitas de estatura. ¿Y esos niños Turner, en algún punto tienen la menstruación? Sí, sí, sí. Fíjate que tienen una disgenesia gonadal. O sea, lo que pasa es que los ovarios no funcionan, no producen
hormonas, no producen óvulos, pero su útero está normal. El útero está bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de sustituir las hormonas como cualquier mujer. Se me olvidó la palabra que quiero decirte. Haz de cuenta que es imitar. Queremos imitar la función reproductiva de una mujer. Entonces, damos tratamiento con estrógenos, y después damos progestágenos, y de esta forma vamos a hacer que la niña menstrue cada mes. Incluso pueden llegar a embarazarse, ¿sí? Obviamente va a ser con tratamiento sustitutivo todo, ¿no? Y va a ser tal vez no de sus ovarios, a menos de que la hayas diagnosticado desde chiquitita y esa disgenesia gonadal, pues hubiera tenido ciertos óvulos ahí y los hayas captado y todo así. Pero puede ser como por implantación así como de un embrión. Y sí, si tú le das sustitución hormonal, claro, hasta puede tener un bebé. Ya está padre, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo clarísimo? Disculpe, doctora. Dime, ¿sí? ¿Ahora sí? ¿Nos va a pasar esta presentación? Fíjate que no sé si te las pueda pasar así como tal, porque pesa muchísimo. Luego a veces se las paso así como por USB, pero si no les paso así como que sea como segmentos, o exactamente así como que de algunos O por correo no se puede. ¿Vale? Y le pasamos o por correo le mandamos el correo por el grupo de WhatsApp. Sí, ahí veo cómo les paso algo, ¿sí? Porque lo he intentado, pero pesa muchísimo. Entonces, pero luego las corto y les voy así pasando como segmentitos, ¿sí? Ahí yo les voy pasando cosas. Bien, ¿ninguna duda? ¿Seguro? ¿Seguros? Doctora, entonces primero va a dar hormona de crecimiento y después va a dar lo que son los estrógenos y la progesterona. ¿Para Turner? Ajá. Ajá, sí. Entonces, en cuanto diagnosticas Turner, o sea, yo espero que sea en una etapa tempranita, das hormona de crecimiento. Pero si la diagnosticas a los 10 años, da hormona de crecimiento. Y a los 14 años más tardar, empiezas a dar tratamiento con estrógenos. Pero primero es hormona de crecimiento. Y ya después sus estrógenos y después la progesterona. Gracias, doctora. Bien, entonces les voy a comentar un poquito de... Yo quisiera hablarles mil de talla baja, pero pues no alcanzamos a ver todos y cada una de las causas, ¿no? Si algún día quieren ir a mi consultorio, con muchísimo gusto yo los invito. Ahorita estoy... yo creo que es más fácil como de 4 a 8, que es cuando hay como el mayor volumen de pacientes, ahí en el centro de especialidades, o el martes en el San José. Y ahí les puedo ir explicando así como de todos los pacientes que veo, y por lo menos, o sea, todos los pacientes que llegan a consulta, pues se les hace un estudio completo del crecimiento. Entonces igual y también pueden como que aprovechar más esto que estamos viendo, ¿no? Bien. ¿Saben que yo creo que me salgo y me vuelvo a meter? ¿Les parece bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces,